vamos a tener la oportunidad de hablar un poco nuevamente de lo que el Señor tiene para nosotros este día. Quiero invitarles a buscar en su Biblia Josué capítulo 2, de los versículos 1 al 24. Josué 2, desde el 1 hasta el 24. Vamos a ver este pasaje en 3 secciones, rápidamente así para recordar un poco de qué trata. Es el pasaje donde entran los espías a Jericó. Narra la historia de cómo Rahab los protege de sus gobernantes, ¿verdad? De sus líderes, cómo ellos escapan después por la ventana en el muro y cómo logran regresar nuevamente donde estaba el pueblo de Israel acampando. Entonces, en general, eso es de lo que de lo que trata este pasaje, pero vamos a ir viéndolo por secciones. Entonces no vamos a hacer una lectura completa de eso, sino vamos a ir parte por parte. Viene una pregunta y es de lo que vamos a hablar esta tarde. ¿Cómo salva Jehová a su pueblo? Usted puede preguntarse, ¿cómo Jehová es que salva a su pueblo? ¿Cómo Jehová me salvó a mí? ¿Y cómo Jehová salva a los demás? ¿Cómo Jehová alcanza a los demás? ¿Qué hace Jehová para salvar a su pueblo? Vamos a ver 3 cosas en este pasaje que nos hablan sobre esta salvación, ¿verdad? De cómo Jehová, o 3 cosas que responden a esta pregunta, cómo Jehová salva a su pueblo. Pero quiero que veamos un poco el contexto para que entendamos por qué podemos ver en este pasaje esas 3 respuestas a esta pregunta. Jehová había prometido a Abraham, como ustedes lo pueden recordar, que él iba a entregarle a él y a su descendencia la tierra de Canaán. No solamente le iba a entregar la tierra de Canaán, sino que además, por su descendencia, el pueblo de Israel iba a ser de bendición para todas las naciones de la tierra. Entonces, esta promesa es una promesa que Dios va a cumplir en ese momento, que Él iba a cumplir sin oportunidad de que no suceda. Dios se había comprometido, y como Él es un Dios soberano, Él se había comprometido con Abraham en estas 2 cosas muy importantes: entregarle la tierra, multiplicar su nación, ¿verdad?, que va de la mano, y ser de bendición para el resto de las naciones. Ahora, este pasaje que estamos viendo, que vamos a ver ahora, es un pasaje muy importante, porque es el pasaje donde el pueblo de Israel inicia este proceso de tomar la tierra prometida, cuando va a tomar la ciudad de Jericó. Pero antes de tomar la ciudad de Jericó, viene la narración de esta historia de los espías. Este evento ilustra cómo es que Jehová salva a su pueblo, ilustrando cómo salva a estas personas que vamos a ver en la historia de hoy. Cómo Jehová salva a su pueblo. Primera cosa importante, ¿verdad? Primer punto que vamos a ver es que Jehová usa personas como instrumentos para salvar a su pueblo. Jehová usa un medio, que es el pueblo de Él, para salvar a su pueblo. Los versículos, vamos a leer de los versículos 1 al 7 y después vamos a leer el 15 y el 16. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto.
y después os iréis por vuestro camino. Entonces, Jehová salva aquí en esta pequeña historia que hemos visto, en estos versículos. Él obra para salvar a los espías. Estos espías son miembros del pueblo de Israel. Entraron a la tierra de Jericó para conocer, para ver cómo era la ciudad, cómo era el pueblo, para después traer al pueblo de Israel a atacar a la ciudad de Jericó. Pero en medio de esto se da una situación, son descubiertos. Entonces, como son descubiertos, deben ser salvados de alguna manera. ¿Quiénes son usados ahí para ser los salvadores, por decirlo así? Rahab. Rahab obra como el instrumento de Dios para salvar a estos dos hombres. Pero todavía estos dos hombres tienen un papel muy importante. Al ellos ser los primeros en entrar a Jericó, ellos tienen una función. Ellos vienen como espías, ellos vienen a ver, a conocer, a ver cómo está funcionando todo en esa ciudad. Y si ellos hubieran sido atrapados, por ejemplo, si ellos hubieran sido muertos, si ellos hubieran sido castigados por esto que estaban haciendo, entonces Dios no estaba protegiéndolos. Y eso hubiera sido, como por decirlo de alguna manera, un impedimento o una situación contraria a la promesa que Dios había hecho. Dios había prometido que iba a salvar a su pueblo y que le iba a entregar la tierra prometida. Y al ellos entrar a la tierra prometida más adelante y empezar ahí a multiplicarse el pueblo de Israel, conocemos por la historia del Antiguo Testamento que viene Jesucristo. A raíz de todo eso, esto no es una historia ajena a la obra de Jesucristo, sino que es una obra, es una historia que tiene una razón, un lazo que lo conecta históricamente con la venida de Jesucristo. Entonces era muy importante en esta historia, en este momento, en este evento, que se mostrara la mano de Dios cuidando a estos dos hombres, porque era el inicio del cumplimiento de las promesas que Dios había hecho. Ahora, vemos aquí entonces que están dos personas o varias personas siendo utilizadas acá. Primero, los espías están arriesgando su vida, ¿verdad? Ellos se están enfrentando a un peligro, ellos están enfrentando una situación difícil y van a enfrentarla, porque Jehová así se los había mandado. Y ellos se enfrentan a esa situación, corren ese riesgo, corren ese peligro. No sé por qué se les habrá ocurrido irse a meter a la casa de una prostituta. ¿Qué esperanza había de que una prostituta los fuera a ayudar? Cuando tal vez era la primera que podía traicionarlos, ¿verdad? Y acusarlos con el rey. Una persona que tenía una vida sin ley, una vida que no le importaba, una vida sin moral. ¿Por qué tener esperanza en que ella los iba a proteger? ¿Por qué buscar ayuda o asilo en ese lugar? Tal vez pensaron que era un lugar donde no los iban a encontrar, un lugar donde no los iban a buscar por el tipo de personas que vivían ahí. Pero vea, Rahab se encuentra con sus líderes, con sus soldados, con los que envía el rey, ¿verdad? Se encuentra con una orden del rey que le está diciendo: entréguenos a esos espías. Y aquí podemos ver que Rahab hace 4 cosas para ayudar a estos espías. Primero, los hospeda, sabiendo que son del pueblo de Israel. Extiende su mano, abre sus casas para hospedarlos en ese lugar. Después no solamente los hospeda, sino que los esconde cuando sabe que los están buscando. Ahora, no solamente los escondió, porque ella los pudo haber escondido y haber dejado que los soldados registraran su casa y después los encontraban. No solamente los esconde, sino que los protege. Les dice a los que llegan a buscarlos: no, ya no están aquí, ellos salieron, la puerta, antes de que la puerta cerrara, ellos huyeron. Entonces ella no solamente los escondió en su casa, sino que los protegió del peligro que venía hacia ellos. Y después de protegerlos, los libera, les da la libertad, dejándolos salir por la ventana, ayudándoles a huir por el muro, y les aconseja hasta dónde esconderse y cuánto tiempo estar escondidos y todo esto. Mire, es interesante ver que Jehová está utilizando acá a una persona que nosotros calificaríamos de indigna. Una persona que si nosotros habláramos fuera de la iglesia, ¿verdad? Si habláramos tal vez en un ambiente muy legalista o mucho de santidad, ¿verdad?
Diríamos que era una casa indigna, ¿verdad? Para que los hijos de Israel entraran ahí, ¿verdad? Diríamos que cómo es posible que el Señor usara a una mujer de ese tipo, ¿verdad? Y si lo traemos hoy en día, ¿qué pensaríamos nosotros si nos visita en la iglesia una persona de ese tipo? Si nos visita una persona, una prostituta, si nos visita un homosexual, una mujer con la que estábamos conversando hace unos días, se tomó el atrevimiento de hacernos esa pregunta, a Natael y a mí. Nos preguntó, pero ustedes en su iglesia, ¿qué pasaría si llega una persona homosexual? ¿Cómo los tratarían? Una pregunta interesante. Después yo pensando recordé que ella tiene muchos amigos así. Muchas amistades del pueblo donde nosotros estamos tienen esa tendencia y varios son amigos de ella. En ese momento no lo recordé, después me vino a la mente que su pregunta tenía una razón de ser, una razón importante. Ahora, ¿cómo pensaríamos nosotros de estas personas? Y aquí estamos viendo que Dios está usando a una persona de ese contexto para salvar a sus hijos, para proteger a sus hijos. Miren, no importa el tipo de persona que sea, Dios lo puede usar como un instrumento para salvar a su pueblo. Dios lo puede usar como un instrumento para ayudar a sus hijos. Usted se puede poner a pensar en usted mismo. Usted puede pensar en sus carencias. Usted puede pensar en sus problemas. Usted puede pensar en sus luchas. Puede pensar en sus pecados. Y si usted se ve a sí mismo, usted puede llegar a la conclusión: no soy digno de servir al Señor. Y tiene razón. Ninguno de nosotros somos dignos de servir al Señor por nosotros mismos. Si nos evaluáramos y señaláramos unos a los otros nuestros pecados, todos podríamos llegar a la conclusión de que no somos dignos ni de estar elevando un culto para nuestro Señor. No somos dignos ni de escuchar la palabra de Dios. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Señor puede usar a esta persona en esta historia para salvar a su pueblo? ¿Por qué Jehová puede usarlo a usted como un instrumento para salvar a su pueblo? La respuesta, creo yo, está en los versículos del 8 al 14, y es la segunda cosa que vamos a ver. Jehová salva a su pueblo transformando el corazón de las personas que Él usa como instrumentos. Creo que ahí es donde está la clave. Y Rahab, y nunca me había detenido yo a pensar en esto, Rahab, de los versículos 8 al 14, dice 4 cosas que me parece que marcan una diferencia en el corazón de Rahab, por lo cual ella es usada por Dios, porque Dios hizo algo en el corazón de ella. Vean, leamos estos versículos del 8 al 14 y después vamos a ver algunas de estas frases. Dice: antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno, por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos misericordia contigo y verdad. Hay 4 cosas que dice Rahab acá que me llaman mucho la atención. Creo que es un proceso
si lo pueden llamar de esa manera, o 4 aspectos muy importantes en la transformación de ese corazón. Voy a decirlos y después los vamos a ver. Creo que los 4 puntos son el conocimiento, el enfrentamiento, el reconocimiento y el clamor. Primero, Rahab sabía de la obra de Jehová. Ella sabía lo que Jehová había hecho por Israel. Y ella lo dice aquí. Sabemos que Jehová ha hecho esto en Egipto. Sabemos que Jehová ha hecho esto cuando lo sacó de Egipto. Sabemos cuando derrotaron a los reyes al otro lado del Jordán. Rahab testifica que ella conoce la obra de Jehová. Pero eso lo hace igual que el resto del pueblo. Tanto ella como todos los demás, el resto del pueblo, por eso tienen temor. Todos tienen ese conocimiento. Por eso tenían ese temor. Pero ese conocimiento los lleva a 2 caminos. Los lleva a 2 aspectos. El enfrentamiento. ¿Pero qué tipo de enfrentamiento? El pueblo de Rahab, el pueblo de Jericó, se quiere enfrentar a Jehová. ¿Okay? Va a venir el pueblo de Israel y ellos van a luchar. Ellos no están dispuestos a dar su brazo a torcer. Aunque tienen temor, no es un temor que los doblega de rodillas delante de Jehová, sino es un temor que los esconde de Jehová, de huir de Jehová y enfrentarse al pueblo de Israel. Pero Rahab, al contrario, ella se muestra un temor a Jehová, pero que la mueve a buscar de Jehová. Y esa búsqueda de Jehová se ve manifestada en el hecho de que ella extiende su mano cuando llegan los espías de Israel. ¿Por qué ella iba a permitir que los espías del pueblo que los iba a destruir entraran en su casa? Porque ella no estaba dispuesta a enfrentarse a Jehová en el sentido de en contra de, sino que su corazón había sido doblegado. Y ella reconocía que tenía que doblar sus rodillas delante de Jehová. ¿Por qué dice eso? Porque ella dice que Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella hace un reconocimiento. Y vean esto. El primer punto del conocimiento, todo el pueblo lo conocía junto con ella. El enfrentamiento, todo el pueblo estaba dispuesto a enfrentarse. Ellos en contra y ella doblegando su rodilla. Pero cuando ella habla del reconocimiento de que Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, eso es algo de ella. Los versículos no dicen que el pueblo de Jericó reconocieran a Jehová como Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Eso es un reconocimiento que estaba haciendo Rahab. Ella llegó al punto donde ella reconocía a Jehová como el único Dios. El único que podía salvarla a ella y salvar a su familia. Y entonces, después de que ella reconoce eso, clama. Y su clamor es buscando misericordia de Jehová para ella y para su familia. Por eso Rahab podía ser usada por Jehová. Por eso Rahab fue usada por Jehová para salvar y para proteger a los espías. Porque Jehová había hecho un cambio en su corazón. Y muy de ella, muy en el corazón de ella. No era un cambio en su familia, no era un cambio en su pueblo, era un cambio en su corazón. Dios salva a su pueblo transformando el corazón. Transformó el corazón de Rahab. Le dio un corazón que reconocía a Dios como el único Dios. Y le dio un corazón que buscó misericordia y esperanza en ese Dios. Y eso es algo que solamente ella, en toda la nación de Jericó, en toda la ciudad de Jericó, hizo. Buscar misericordia y buscar esperanza en Jehová. ¿Por qué? Todos los demás conocían lo mismo que conocía Rahab. Todos los demás sabían la historia, sabían los milagros, sabían las cosas que Israel había hecho. ¿Por qué solamente Rahab fue la que llegó a conocer, a doblegar su rodilla, a reconocer y a clamar a Dios porque había sido transformada en su corazón?
Y el clamor que hace Rahab es un clamor no solo por ella. Ella clama por ella y por su familia. Ella clama por vida. El clamor de ella es por vida. Ella ya sabía que tanto ella como el pueblo de Jericó estaban muertos. Iban a morir, era una sentencia. Ella lo daba por un hecho, que la muerte iba a llegar a todos ellos. Pero ella le pide a los espías en el versículo 13 que salven la vida de su familia. Esta es la razón, esta es una segunda razón, una segunda respuesta de cómo Jehová salva a su pueblo. Entonces, ¿Dios lo puede usar a usted? Sí, claro que lo puede usar. Usted puede tener un montón de defectos, usted puede tener un montón de pecados y un montón de luchas y dificultades, pero usted es usado por Jehová no por quien es usted, sino por lo que Jehová hace en usted. ¿Ya? Ese es el punto. Rahab fue usada por Jehová no por quien es Rahab, o no por quien era Rahab, sino por lo que Jehová había hecho en el corazón de Rahab. Entonces ahí es donde tenemos que cambiar nuestra mirada. Podemos ponernos a nosotros y vernos a nosotros mismos y evaluar nuestra vida cristiana a la luz de quién soy yo. Y entonces, mis hermanos, estamos fregados. No hay esperanza. ¿Cómo quién soy yo va a traer esperanza a mi vida? Yo me conozco. Yo sé que soy pecador. Yo sé que soy rebelde. Yo sé que tengo concupiscencia en mi corazón que anhela el pecado. Yo sé que soy chismoso. Yo sé que dudo. Yo sé que critico, que murmuro. Y usted puede hacer una lista bien grande junto conmigo. Y si esa fuera la razón por la que servimos a Jehová, si ese fuera el fundamento por el cual Jehová nos va a usar, estamos mal. No habría esperanza, no habría razón para ser usados, porque somos trapos de inmundicia. Pero Jehová transforma nuestro corazón. Jehová nos permite conocer su palabra. Y por medio de ese conocimiento, su Espíritu Santo obra en nosotros y dobla nuestras rodillas. Y cuando estamos con esas rodillas dobladas delante de Él, reconocemos que Él es Dios. Y clamamos por esperanza, clamamos por vida. Usted puede ser usado por Jehová. Usted puede ser usado por Dios y va a ser usado por Dios. Él va a transformarle a usted para usarle, para su gloria, para salvar a su pueblo. Ahora, un tercer punto de cómo Jehová salva a su pueblo. Muy importante. Porque no es usted el que salva al pueblo. Usted es usado por Jehová para salvar a su pueblo. Cuando hablo de su pueblo, estoy hablando de los que están afuera, de los que no conocen del Señor, de las ovejas perdidas del Padre, que hay que ir a traer, que hay que alcanzar, que hay que buscar, pero usted no las puede salvar, porque nuevamente, si usted le pide a los demás que pongan la esperanza en usted, estamos en problemas. Usted sabe que usted no puede poner la esperanza en usted, entonces no puede invitar a otros a poner la esperanza en usted. La esperanza no somos nosotros. Nosotros no somos la salvación para esas personas. Somos instrumentos transformados, pero instrumentos transformados para cumplir el propósito. Jehová salva a su pueblo cumpliendo su propósito. ¿Y cómo es ese cumplimiento? Bueno, de los versículos 17 hasta el 24. Y ellos le dijeron: nosotros quedamos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a toda tu familia, a tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho.
Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana en la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Empecemos por el final. Oiga lo que dicen estos espías: Jehová ha entregado. Jehová lo había entregado. Los de Jericó vivían en Jericó. Los de Ai todavía vivían en Ai. Cada ciudad tenía sus moradores. Pero estos espías dicen: Jehová lo ha entregado todo. Él va a cumplir. Esto está hecho. Esto está listo. Ahora, Jehová salva a los 2 espías. Ellos llegan a su campamento salvos. Al final de estos versículos vemos cómo se da testimonio de que la tierra va a ser entregada, de que Jehová va a cumplir esta promesa. Y también la salvación de Rahab y su familia, esta por medio de un juramento. Que hay un juramento, hay un acuerdo ahí, hay un contrato de parte de los hijos de Israel, de vida por vida. Si ustedes cumplen esto, su vida va a ser salvada. Si no lo cumplen y mueren, no es culpa nuestra. ¿Cuáles son las cosas que tenían que cumplir? ¿Cuáles son las cláusulas de este contrato? Primero, atar un cordón de grana en la ventana por la que los había descolgado. No cualquier otra ventana, por la que los había descolgado. Y vean en el pasaje que apenas ellos bajan, dice que ella cuelga el cordón. Ella no sabía cuándo iban a venir. Apenas estaban yendo, inmediatamente cuelga el cordón. Después dice: reunir en su casa a toda su familia. Tercera, no permitir que nadie salga. Y la cuarta, mantener todo esto en secreto. Si ella cumplía todo eso, su vida iba a ser protegida y la de su familia. Jehová va a cumplir ese propósito. Y conocemos que en la historia, cuando seguimos leyendo los otros capítulos de Josué, vemos que cuando atacan Jericó, esta familia se salva. Cumplen el contrato, cumplen el acuerdo, cumplen las cláusulas y son salvados. Pero también existen esas cláusulas para ser salvados por Jehová. Y solo hay una. Solo hay una cláusula para que usted y yo seamos salvos por Jehová. Para que Jehová nos salve como parte de su pueblo. Y es cumplir toda la ley. Jehová dio esa cláusula. Y él dijo: el que cumple toda la ley no morirá. El que me obedece no morirá. Esa es la cláusula de ese contrato. El problema es que nosotros no podemos cumplir esa cláusula. Nosotros no podemos ser como Rahab, que logró salvar a su familia. Yo no puedo salvar a mis vecinos. Yo no puedo salvarle a usted. Yo no puedo decirle a usted: mire, como Rahab, cumpla esta cláusula. Y si usted cumple esto, mire, usted va a ser salvo. Mire, obedezca la ley. Los 10 mandamientos, por lo menos. Memoríceselos. Cúmplalos perfectamente. Y usted va a ser salvo. Es que no. Como les dije al principio, esta historia es la primera parte de un montón de historias que llevan al pueblo de Israel a Jesucristo. Porque esa es la esperanza. Cristo es la esperanza. Todas estas historias que vamos viendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todas señalan a Cristo. Estas del Antiguo Testamento eran para buscar cumplir un propósito. Pero entonces, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios con el pueblo de Israel
era la promesa del Mesías de Cristo Jesús. Ese era el propósito. No pensemos que el propósito final de Dios era entregarle a Israel Jericó. Que el propósito final de Dios era salvar a Rahab. Que el propósito final de Dios era salvar a los 2 espías. No. Esos son pequeñas luces, pequeños eventos en un propósito más grande. Un propósito que Jehová cumplió, que es la venida de Cristo Jesús. Solamente por medio de la obra de Cristo Jesús, su vida perfecta, su muerte sin pecado y su resurrección, es que nosotros podemos ser usados para salvar al pueblo de Dios. Mire, ¿de qué serviría que usted salga a compartir el Evangelio, entre comillas, con su vecino, con su amigo, con su familia, si ese Evangelio no incluye a Cristo Jesús? Ni siquiera ese Evangelio. ¿De qué serviría que usted diga, sí, yo quiero ser usado por Jehová, sí, yo quiero ser usado, yo quiero ser un instrumento, yo quiero ser transformado, y que usted se arrodille y ore y le diga al Señor, úsame, y usted sale a compartir un Evangelio que no señala a la obra perfecta de Cristo? De nada serviría. No habría esperanza para los demás. No habría esperanza para usted. La esperanza que tenemos es en Cristo Jesús. Usted puede ofrecerle vida a su vecino, porque Cristo resucitó y Él puede dar vida. Usted puede hablarle a su vecino de perdón de pecados, porque Cristo murió. Usted puede decirle a su vecino que Él es justificado, que Él delante de Dios lo ve perfecto, porque Cristo vivió una vida sin pecado. Esa es la razón por la que podemos ser usados. Esa es la razón por la que usted puede servir a Jehová. Esa es la razón por la que usted puede proclamar el Evangelio, porque Cristo es ese Evangelio. Entonces, no sé si lo notaron, pero yo lo di hacia adelante cuando los puntos son hacia atrás. Voy a decirlo diferente. Dios, Jehová, cumplió su propósito trayendo a Cristo a morir en la cruz, viviendo una vida sin pecado y resucitándolo de los muertos. Y por ese cumplimiento, su vida y la mía son transformadas. Y gracias a que el Señor nos transforma por medio del Espíritu Santo, usted puede ser usado como un instrumento para llevar el Evangelio, la esperanza, la consolación a su vecino, a su familia, a su compañero de trabajo. No ponga la mirada en usted, no piense que usted es el que pone para. Nosotros somos usados por Dios, por la obra de Cristo, por la transformación del Espíritu Santo, y entonces somos instrumentos en sus manos. Entonces, hermanos, yo le invito esta semana a que usted sea usado por Dios. Ponga su mente en ser usado por Dios. No ponga su mente en sus luchas, en sus pecados, en sus debilidades, porque eso hay y va a haber y habrá un montón. Pero Cristo lo está transformando. Como transformó a Rahab, Él le va a transformar a usted. Día a día va a doblegar en las rodillas sus pecados. Día a día le va a hacer buscar esperanza y misericordia en Dios. Eso déjeselo al Señor, busque al Señor, pero sea usado como instrumento de esperanza para los demás. No permita que el diablo, ni que su carne, ni el mundo lo achique, lo entristezca, lo deprima, le quite la mirada de Cristo. Porque si usted permite que eso suceda, ¿qué nos queda? Si quitamos la mirada de Cristo, ¿qué nos queda? ¿Dónde podemos encontrar esperanza, gozo, amor, paz, si no es en Cristo? ¿Cómo podemos ofrecer eso a los demás si no es en Cristo? Mire, que esta semana usted descanse en la gracia de Dios, descanse en la obra de Cristo, y que todo sea para su gloria.
que la gloria de Dios sea manifestada esta semana en su vida, como instrumentos transformados a los pies de Cristo. Que el Señor les bendiga.